solo así a dar la vuelta nomás por ahí. Mm. Está grabando. Déjeme verificar si se está grabando. Grabando, sí. Ya, ok. Ahí está. Sí. Listo. A ver. Ya, ya. Un poquito para avanzar y darle cierre a este tema, ¿no es cierto? Dentro de lo que hablábamos de las mitigaciones y de las técnicas, ¿no es cierto? Lo primero está en el diseño de las pistas de la placa o de la circuitería, ¿no es cierto? Esto permite minimizar, eh, establecer ciertas reglas de diseño que ya se están consideradas dentro de lo que es este tipo de trabajo, ¿no? Dentro de lo que se debe de hacer dentro de la implementación de la circuitería, ¿no es cierto? Tener las capas de referencia, hacer la separación de señales de alta y baja frecuencia, como habíamos mencionado, sobre todo dando una disposición adecuada de las pistas para evitar esta inducción que se podría generar entre ya la parte de operación, ¿no es cierto? Uso de planos de hileras y de limitación bien distribuidos, que también es bien importante dentro de lo que es el diseño de los PCBs, dónde está la tierra, la fase o la alimentación, ¿no es cierto? El positivo y el negativo es bastante importante este tipo de características no menores a tenerlas presentes. Obviamente, evitar la minimización de la inductancia de bucles en trazos de alta corriente, lo que yo mencionaba, no evitar de que de pronto la pista se dé una media vuelta en el mismo
placa de la circuitería, evitando este tipo de fenómenos que se pueden generar. ¿Sí? Lo que mencionaba, ¿no es cierto? El uso de filtros, hablando de los filtros pasivos, ¿no es cierto? En donde se utilizan los componentes pasivos, sean inductancias, capacitancias, las propias resistencias, la adición de ciertos elementos, como en el caso de ferritas, me parece que más adelante había presentado. No sé si se observa estos conductores que están enrollados, ¿no es cierto? A eso se refiere como las bobinas, pero internamente se puede ver que tienen un núcleo. Eso mejora estas características de los filtros, ¿no es cierto?, para mejorar su rendimiento. Eh, Obviamente la aplicación esto va en convertidores de los sistemas de potencia, la relación matemática que puede existir entre los elementos o lo que yo quiero controlar, ¿sí? Reitero, ¿no? Los elementos de inductancias y capacitancias, sus características operativas están o son dependientes de la frecuencia en la cual opera. Si tienen un comportamiento diferente, si la frecuencia cambia, como digo, esto es una característica intrínseca propia de estos elementos. Aquí un poquito diferenciar en lo que se entenderían como los que son filtros pasivos y lo que son los filtros activos. Tal vez en el contexto de filtros pasivos, evidentemente son elementos que no están conectados o no necesitan una electrónica superior en donde intervienen inclusive elementos de semiconductores, ¿no es cierto? Los elementos pasivos se entiende que son las resistencias, inductancias y capacitancias y estas tendrán sus características en el momento sobre las cuales pase una señal dada su magnitud, dada su frecuencia, dada su intensidad. Sí, las resistencias, inductancias y capacitancias no requieren una fuente de alimentación externa para funcionar más allá de que se instalan dentro del dispositivo donde va a operar. Las características o sus componentes, ¿no es cierto? Ya he mencionado la resistencia, inductancia y capacitancia, energía, no requieren de la fuente de alimentación externa para que operen. Reitero, vienen y se conectan directamente su simplicidad y claro, también su costo económico en cuanto a las relaciones de los filtros activos, ¿sí? La aplicación en elementos de baja frecuencia, como filtros de audio, fuentes de alimentación y los filtros en donde se debe de eliminar la interferencia electromagnética. Em, Como digo, las características generales que se dan, o la aplicación, perdón, un poquito más por experiencia, por ejemplo, em, digo, quiero ir de lo más básico o lo más elemental y que de pronto se puede verificar más rápidamente. En los sistemas de audio, sobre todo en la parte de los parlantes, como digo, todo es diferente a lo que hoy existe. Había un dispositivo que se llamaba el parlante como tal y el tweeter. Eran dos formas que se instalaban dentro de un mismo equipo de audio, ¿no? Era donde sale el sonido de la música, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí se utilizaba esta configuración básica de un inductor y un capacitor para mejorar y evitar que cualquier interferencia se pueda entrar al sistema de audio. Algo tan simple y tan básico. En fuentes de alimentación, eh, reitero, cuando uno hace un diseño de una fuente de alimentación, lo que hace es la corriente alterna, dadas las técnicas que existen, el famoso puente de Gretz, no sé si de pronto escucharon, es un dispositivo electrónico que lo que hace de la señal eléctrica solamente toma las partes positivas, ¿sí? Los ciclos positivos, porque estoy transformando una fuente de corriente continua de alterna a DC, un convertidor. Y obviamente lo que se utiliza los filtros es justamente para evitar un tipo de alisado. Me va a permitir rápidamente para que vean cuál es la función de los filtros como tal, porque puede ser esa consideración, ¿no? Hagamos cuenta que yo tenía aquí, esta es mi fuente de alimentación principal, es fuente de corriente alterna. En el momento que hago una fuente de alimentación, ya con los dispositivos electrónicos se tiene solamente la captura de la parte positiva de los ciclos, esa es ya la parte constructiva, de lo del diseño. Entonces, lo negativo se vuelve positivo. Pero evidentemente cuando nosotros medimos una fuente de corriente continua, generalmente lo que se ve en el osciloscopio, lo que se ve es una línea en este sentido.
¿Cómo se consigue esto? Justamente con estos elementos, fundamentalmente la inductancia y la capacitancia. El inductor evita esos sobrevoltajes y el inductor lo que hace es un alisamiento. Es decir, déjenme ver por aquí si puedo cambiar el color. Aquí está, aquí está. El condensador lo que hace es que esta bajón de aquí se mantenga de esta manera. ¿Sí? Y con un mejor filtrado, al final se llega a conseguir que se tenga esta línea recta continua, ¿sí? Pero es consecuencia no de este filtrado de aquí, de estos dos elementos fundamentales, como digo, dentro de las aplicaciones. Claro, nuestra aplicación va en el sentido de eliminar también ciertas características o atenuar la presencia de estas interferencias electromagnéticas, sobre todo en sistemas de alta frecuencia, ¿sí? Vamos a ver, quitémosle esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto y esto. Va a pasar. A ver, ¿sí? Los filtros pasivos, ¿en dónde se los aplicas? O bueno, ya termine, recibe una terminología más que nada para saber qué es lo que va a hacer, qué función va a cumplir. Los filtros pasabajos, ¿no? Si estos permiten el paso de frecuencias bajas y atenúan las frecuencias altas. En un análisis de frecuencias se entendería que el filtro actúa de esta manera, solo para poner este ejemplo y para entender qué función cumple. Vamos a ver. Aquí está. Cómo se le debería entender. Por ejemplo, yo tengo aquí un análisis en frecuencia y yo voy a tener aquí frecuencias que están en estas bandas. Las señales son estas de aquí. Lo que hace el filtro paso bajo es únicamente este contexto, ya desde la interpretación. Lo que hace es únicamente hacer que estas bandas, que estas frecuencias sean capturadas y las de acá son las eliminadas. Sí, entonces eso es lo que provoca el filtro, o sea, eliminar altas frecuencias y solamente que pase lo que me interesa. Hay que tener presente que todos estos filtros pasivos y como también los activos, dentro de las aplicaciones, si es verdad, está en la eliminación de la interferencia o atenuar la interferencia electromagnética, también tiene aplicaciones de control también, ¿sí? En la comunicación es muy aplicado ese tipo de filtros, pues cumplen cierta función. Yo creo que ponía el ejemplo del sintonizador de una radio antigua, que uno tenía que mover la perilla, ¿no es cierto? Ese era un filtro pasivo, prácticamente, porque lo que único que hacía era variar las características capacitivas del sintonizador y lo que hace es mover o desplazar la frecuencia para ubicar a la radio en ese entonces. Hoy en día los sintonizadores, todo con toda la electrónica digital, efectivamente, más bien hace referencia a que son filtros activos debido a la construcción o a la parte constructiva de los elementos. El filtro paso altos es vuelta a lo contrario, me deja pasar frecuencias altas y elimina las frecuencias bajas. El filtro paso banda es más o menos lo que acabo de mencionar, trata de centrar una frecuencia y capturar una única frecuencia. Este es del sintonizador, por eso digo, pongo un ejemplo, tal vez de los que conocemos una radio antigua que se movía con una perilla, se la hacía girar. Hoy en día, claro, es un botón que uno lo presiona y obviamente el sistema automáticamente busca, ¿no? Es un rastreador de dónde encuentra un tipo de señal y ahí lo aplica. Entonces, el filtro pasabanda tiene esa función, más o menos, de definir qué tipo de frecuencias captura y qué frecuencias las elimino o las minimizo o hago que hay una atenuación. El filtro rechaza bandas es vuelta a lo contrario del filtro paso banda, ¿sí? Si yo quiero eliminar una frecuencia específica, lo que hace es, tendré que hacer, claro que detrás de esto hay todo un cálculo matemático porque también es bien importante que esto no es que lo hago a discreción, pero sí lo hago numéricamente para determinar las unidades que deben de tener los elementos, ¿sí? Los inductores, cuántos henrios debe de estar definido, la capacitancia de cuántos microfarados debe de ser el elemento, entonces obviamente detrás de eso hay una relación matemática, ¿sí? Bien, como digo, lo más general un poquito ahí está especificado, el filtro paso bajo permite el paso de frecuencias y bajas y atenúa las frecuencias altas, un capacitor en paralelo con la carga, ese es un filtro paso bajo,
Filtro paso alto, frecuencias altas de atenúa a frecuencias bajas, un capacitor en serie con la señal. Vean que cómo define la característica únicamente cambiando la disposición del elemento, nada más de cómo debería va a actuar el elemento como tal. El filtro pasabanda permite el paso de un rango específico de frecuencias y atenúa las demás. El ejemplo aquí hace una combinación de inductores y capacitores en configuración LC, ¿sí? Es muy importante, sobre todo los dos primeros, como ustedes pueden observar, cuál es la disposición física del elemento para que actúe de una o de otra manera. El filtro de rechazo a banda atenúa un rango específico de frecuencia y permite el paso de las demás. Un filtro notch que elimina una frecuencia específica, más bien hace ya las disposiciones de los elementos de cómo van a actuar. Más bien un nombre que recibiría, más que nada. Borremos esto, que me fastidia. A ver. En el caso de los filtros activos, ya intervienen otros elementos. Obviamente, elementos electrónicos y un elemento electrónico para que funcione, para que opere, va a tener que estar alimentado, ¿no? Si va a tener su propia fuente de alimentación, obviamente mediante el uso de lo que se llaman los amplificadores, transistores, circuitos integrados. Y claro, detrás de esto también no hay que olvidar que también ahí están los componentes pasivos para la parte operativa, para el control de la corriente, para el control de los sobrevoltajes, para alisamientos, los capacitores, como hemos venido mencionando, están integrados. Entonces, la diferencia en el uno con el otro es que se requiere una electrónica detrás de los filtros activos, requiere una fuente de alimentación, ¿no es cierto?, para que puedan funcionar u operar, ¿sí? Ya un poquito lo que mencionamos en las primeras líneas, los elementos o los componentes, ¿cuáles son? Ya son los dispositivos electrónicos donde se intervienen los sistemas de estado sólido, amplificadores operacionales, los pasivos, las resistencias, capacitores e inductores, ¿sí? Requieren de una fuente de alimentación externa para su funcionamiento, son más complejos, claro, eso implica al ser un desarrollo tecnológico también van a ser más costosos que los filtros activos en cuanto a su evolución, ¿no? Aplicaciones, se usan en aplicaciones de alta frecuencia, procesamientos de señales de audio y comunicación. ¿Cuáles son sus ventajas? Que yo puedo manipular la ganancia, ¿sí? De amplificación a la señal filtrada. A veces uno hace un filtrado de una señal. Esta atenuación incluso puede afectar la señal original, pero con la ganancia yo hago que al mismo tiempo que he eliminado señales no deseadas o emisiones o interferencias electromagnéticas, la propia señal que me interesa capturar al ser una señal del control, lo puedo amplificar, ¿sí? Para que siga su procesamiento, para que siga eh, eh, conectado con los otros dispositivos. Las ventajas son más compactos, ya que no requieren inductores grandes. Esa es una diferencia. No encontré eh, tal vez por allí, no, sí creo que tengo por allí una figura, pero claro, vean el tamaño de estos inductores, en realidad son considerables, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la electrónica, sabiendo que la electrónica va hacia la integración de todo en algo más pequeño, ¿sí? Y eso ya se representa también una ventaja dentro de la implementación, del uso del espacio del PCB, etcétera, ¿sí? Permiten mayor control sobre la respuesta de frecuencia, ¿sí? Porque yo puedo, mediante manejo de ciertas variables de control, puedo inclusive hacer más específico entre los filtros, ser eh, más a detalle en lo que yo quiero atenuar, lo que quiero eliminar, ¿sí? De igual manera, tenemos los filtros paso bajos, un amplificador operacional para que permite el paso de frecuencias bajas. Tenemos los mismos filtros que habíamos denotado anteriormente en el caso de los filtros pasivos, pero obviamente detrás de la electrónica se puede mejorar su aplicación. Solo para entender la importancia o la relevancia en cuanto a la eficiencia. ¿Sí? Hace un momento decíamos, este es un filtro paso bajo que tiene esta característica, que todas estas frecuencias son las aceptadas y las de acá son las rechazadas. En el caso de los filtros activos, que también hay filtros paso bajo, como decíamos, la característica es que lo que hace es mejorar este concepto de atenuación, ¿sí? Puede ser.
entre las ventajas o beneficios, más control y obviamente ser más restrictivo en el caso si quiero mejorar. Las consecuencias del desarrollo tecnológico, sus costos. ¿No es cierto? En el caso de pasos altos, algo muy similar, amplificadores operacionales para permitir el paso de frecuencias altas, el filtro pasabanda, nada diferente al anterior, combina etapas de filtrado para permitir un rango específico de frecuencias, era lo que yo decía en los sintonizadores, como digo, para no irnos muy lejos, los sintonizadores de hoy en día de las radios justamente hacen eso, ¿sí? De hecho, en los celulares debe haber un tipo filtro de pasabanda. Sobre todo, ustedes saben que un sistema celular, como está en movimiento, cambia de celda a qué antena luego se va a conectar. Entonces el sistema automáticamente, sí, sensa esa frecuencia y ahora me dice, estoy conectado con la antena A, que opera con esta frecuencia. Si geográficamente me muevo a otro lugar, va automáticamente que el propio celular tener un sistema que me diga ahora en la antena B, que esté en otro punto geográfico, obviamente busca la frecuencia para que el sistema siga conectado de manera automática, ¿no? Por entenderle de alguna manera. Los filtros rechazabanda, similar a lo anterior, no es cierto, cumple las mismas funciones, pero como ven ustedes un poquito, tal vez aquí la disposición del circuito es más compacto, está inmerso aquí todo lo que es una electrónica, reitero, implica que debe tener una fuente de alimentación o hay que alimentarle mediante una fuente de tensión, ¿no es cierto? Para que funcionen todos sus dispositivos electrónicos, pero sin olvidarnos también que están inmersos ciertos elementos pasivos, ¿sí? Que también requieren su cálculo, requieren su consideración o sus valores, porque es un todo en este caso. Profe, Dígame. una consultita. En un vehículo eléctrico, ¿cuáles se utilizan de los filtros, los pasivos o ¿No? los activos? En un sistema de este tipo, generalmente son los dos. A veces depende también, como había mencionado, lo que pasa que si estos tipos de filtros son utilizados para, entre comillas, decirle la parte de la potencia, ¿sí? Y en el otro caso, la parte del control. Entonces, un filtro pasivo, si tal vez, pues como decíamos, una de las características del tamaño, a lo mejor no se lo utilice en la parte de control, por el tamaño, por su parte física como tal, ¿sí? Pero evidentemente de los dos, usted cuando se ve una parte, un dispositivo electrónico, generalmente encuentra de los dos, lo que yo decía, un sintonizador, que es un filtro variable, ¿sí? En la generalidad hoy en día no podría ser de este tipo, o el que yo mencionaba en las radios antiguas que le mueve, y digo, si es que alguien algún rato puede abrir una radio antigua, se va a encontrar que hay unas placas que se mueven unas entre otras, como si estuvieran dos discos que están sobremontados, ¿sí? Que hace la variador del filtro para poder sintonizar una frecuencia tal, ¿sí? Eh, Van a ver de que van a encontrar los dos tipos de elementos. ¿Sí? Eso no hay una restricción, no hay un específico. Recuerden que la electrónica, si bien hoy en día ya hay una electrónica, cuando hablamos de una electrónica de potencia, se refiere a grandes volúmenes de consumo de energía, de corriente, ¿no? Sí, entonces, pero en la generalidad hay de los dos tipos, no hay una restricción en cuanto que deben de cumplir ciertas características, obviamente sí, eso sí. No. También este tipo de filtros también están normados, sí, cumplen ciertas especificaciones. Entonces no hay una restricción en cuanto al uso. Gracias. Bueno, aparte de que también todo acompaña al costo, ¿no? O sea, hay que tener presente que eh, se pensaría que detrás de eso no hay un costo, efectivamente, mientras más tecnológico sea, saben que las cosas cuestan más y también son más restrictivas, pero también, ¿sí? A ver, entonces habíamos visto. Déjame un ratito, a ver. Sí.
el uso tanto de los filtros pasivos o filtros pasivos. Y aquí puede ser tal vez parte de la respuesta anterior, Cleves, ¿no es cierto? Usar filtros pasivos cuando no se necesita ganancia. Y la función es de eliminar o atenuar cierto tipo de señales, ¿sí? Trabajar en cierto tipo de rangos de frecuencias, las que pueden afectar la operación. Bueno, ya hemos mencionado que el costo y la simplicidad son también relevantes, importantes. Entonces, partes de la parte operativa de los vehículos depende en dónde yo necesito aplicar o utilizarlos. El caso de los filtros activos, obviamente, lo que mencioné hace un instante, ¿no? Hay veces que la atenuación de la señal implica también que la propia señal de control se pueda ver atenuada, por lo tanto yo tengo que incrementar esa señal porque es una señal de control más adelante en la circuitería, entonces es necesario este tipo de filtros activos. Trabaja en frecuencias altas, ¿sí? Y obviamente son compactas, ustedes saben, vuelvo a reiterar, la característica de la electrónica no solamente es en integrar más elementos, sino también reducir espacios. Eh, a ver, mis experiencias, bueno, mi papá en su época de juventud, de trabajo, fue radiotécnico. Era la persona que se encargaba en arreglar las radios, las televisores, etcétera. Es un poquito, yo conozco de cómo era una televisión hace 20 o 30 años y hasta un poquito más porque todavía habían los famosos televisores de tubos, ¿sí? Entonces es interesante como lo que acabo de mencionar, ¿no? He ido viendo estos dispositivos que un poco les estoy presentando aquí en las diapos, ¿no es cierto? Lo he visto yo físicamente y hasta algunos me recuerdo que les sabía desarmar. Entonces, como digo, yo recuerdo los primeros televisores con electrónica que al menos mi papá les los arreglaba. Era un conjunto de transistores, de bobinas, de capacitores y de diferentes tipos, ¿no? Porque dependía en qué nivel de tensión utilizaba, porque también habían capacitores de ciertos niveles de tensión pequeños, pero de voltaje de entre unos 400, 500 voltios, que era la parte de cómo operaban los televisores. Pero más adelante fui viendo esa evolución de que luego comenzaron a venir los televisores con circuitos integrados. Entonces, claro, todo esas placas enormes comenzaban a reducirse. El otro día, por una cuestión muy particular, se me dañó una televisión de las que ahora son LCD, etcétera, y la parte de atrás prácticamente es una placa de un solo circuito integrado, se podría decir, que hace todo el control, controla la pantalla y obviamente ahí está integrado todos los elementos y todas estas características que debe de cumplir. Entonces, como digo, es interesante ver, ¿no es cierto?, cuál la tecnología también que implica y esta miniaturización de los elementos es también con las intenciones de ganar espacios para la implementación de otro tipo de elementos. Pero son una mezcla, los dos son una mezcla. No, yo no he dejado de ver en algunos dispositivos electrónicos que he podido abrirlos ahora, este tipo de filtros que podríamos decir son pasivos que tienen estos elementos. No dejan de ser irrelevantes o necesarios. No se los ha descartado. Que tal vez son más pequeños, pero tienen las mismas características comparado con la electrónica digital. ¿Sí? El blindaje electromagnético, ¿no es cierto? Dentro del diseño trata de evitar emisiones radiadas en los convertidores de potencia. Generalmente los materiales de blindaje debido a sus características conductivas, ¿sí? Hablamos que el material es cobre, aluminio, acero o con alto contenido de níquel, sobre todo porque me permite la transmisión de estas emisiones y obviamente llevarles hacia un apantallamiento del sistema, ¿no? Donde está la masa y pues donde se desfogaría ese tipo de energía que tenemos ahí considerada. Las estrategias que se deben de considerar dentro de la implementación de un blindaje electromagnético son las carcasas metálicas, ¿no es cierto?, cubiertas de mallas conductoras, más que nada es todo el cuerpo donde está la circuitería, ¿sí? Hablando, ¿no es cierto?, de un dispositivo electrónico, hay que tener presente que todo esto lo que hemos hablado de las emisiones radiadas y conducidas dentro de una circuitería electrónica también se inserta dentro del circuito. Sí, porque al fin y al cabo el circuito internamente es un conjunto de pistas, ¿no es cierto?, que funcionan y están conectados eléctricamente, microscópicamente, pero conectados.
¿sí? Dado cuenta que ahora se integran tantos elementos, se integran en un dispositivo y cada vez el dispositivo es más pequeño, pero es evidente que dentro de esto existen también una conexión eléctrica. ¿No es cierto? Más o menos aquí podemos ver cuál es el concepto de la atenuación, cómo yo podría medir la atenuación en un dispositivo y cómo la próxima semana haremos un pequeño ejercicio más o menos de cómo la parte matemática un poquito me permite hacer los cálculos numéricos para determinar si esto es la definición de los elementos pasivos, en este caso, inductancias y capacitancias. Sí, entonces obviamente cómo mido la atenuación, qué tan efectiva es la atenuación, cumple lo establecido, qué tengo que hacer para que esa atenuación sea la adecuada, ¿no? Y matemáticamente lo que se es una representación mediante esta relación, creo que ahí también lo habíamos colocado, que es la potencia incidente o la energía incidente y más la energía transmitida, ¿sí? Para poder definir si ese material efectivamente atenúa en el caso de la presencia, ¿no es cierto?, de este tipo de fenómeno y que de alguna manera podría causar ciertos inconvenientes. Algo aquí de lo que decíamos, los filtros, ya hemos hablado de los filtros, la configuración, recuerden que en ese momento habíamos mencionado en el caso de los filtros pasivos, paso alto y paso bajo, solamente la disposición del elemento hace que el filtro tenga otras connotaciones o se comporte de otra manera diferente. Voy a buscar de pronto el efecto de los filtros, estos dos tipos, un poquito para hacer un análisis de frecuencia y un poquito para ver qué es lo que sucede, ¿no? Reitero, todo esto está conectado a una situación matemática, un modelo matemático. Hablamos de las funciones de transferencia, hablamos de los diagramas de Bode, que no es cierto, en donde se habla de polos y ceros y la importancia de estos. Y todo ese contexto matemático está ligado justamente a los elementos pasivos, ¿sí? ¿Qué valores deben de tomar, cómo están dispuestos para que nos den las características? Reitero, la configuración en pi para conversión de modo diferencial a modo común, ¿no es cierto? Otra característica también que se tiene que tener presente, reitero, es la disposición en cómo se estructuran los elementos, cómo se da la disposición como tal. Aquí también podemos ver la relación matemática, ¿sí? El diseño de un filtro LC, paso bajo para una frecuencia de corte de 10 kilohercios. Obviamente la frecuencia de corte es la frecuencia de donde se atenúa lo demás, ¿sí? Es la que me haría el corte para eliminar a partir de aquí, de la figura que hace un momento hice muy rápidamente, ¿no es cierto? Hace referencia a una frecuencia de corte, ¿sí? Lo que va y lo que no va, lo que me elimina. Y vean la presencia de los elementos pasivos. ¿Sí? Yo puedo determinar si doy la característica del uno, automáticamente doy la otra. Y como dato de entrada también requiero decir en dónde quiero hacer la frecuencia de corte, dónde quiero eliminar, desde qué frecuencias, como digo, este es ya una relación que me permite aplicar en este tipo de filtro paso bajo para eliminar todo lo que viene superior a la frecuencia de 10 kHz. ¿Sí? Por ahí voy a ver si lo puedo mostrar un ejercicio rápidamente para hacerlo numéricamente y también para poder hacer la simulación en el Plex, para un poquito entender, analizar las señales y comprender qué es lo que sucede. Sí, y qué es lo que elimina en realidad. Perdón. Vamos, esto se va, se va, se va. Ya, vamos a ver. En el caso de los sistemas de puesta de tierra, ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Hay que tener presente que se genera una diferencia, e incluso alguien que hacía la señal, como digo, ya le voy a pasar este documento más bien para que lo distribuyan entre todos, más como conocimiento general. La diferencia entre los sistemas de puesta de tierra, ¿no? De seguridad y los sistemas de puesta de tierra de señal, sí, o de potencia y de comunicaciones, como queramos ver. Eh, de hecho, me parece que se mencionaba la consulta que me hizo hace un momento y que también fue la vez anterior, porque le colocaban una resistencia entre los dos sistemas de puesta a tierra. Es para evitar que las perturbaciones de un sistema de puesta a tierra al otro sistema de puesta a tierra eh, se, se pasen. La función que cumple esa resistencia que conecta los dos sistemas de tierra es atenuar, ¿sí? Recuerden que la resistencia que es el paso a la circulación de una corriente.
Y si esta resistencia es alta, se entendería que en el caso de la falla de un sistema de puesta a tierra, para que se transmita al otro, lo que va a hacer es que esa atenuación sea lo mínimo posible, un poquito la finalidad en esas consideraciones. ¿No es cierto? Lo que ya hemos mencionado en los PCBs, la distribución de tierras que generan bucles de corriente, ¿sí? En la disposición, como digo, esto ya también es parte del diseño, es bien importante la configuración de la circuitería, cómo va a estar montada en una placa, ¿sí? La separación entre corrientes de señal y potencia, creo que ya lo mencionamos, y obviamente el apantallamiento, minimización de la radiación electromagnética en las rutas de retornos óptimas. Esto todo está conectado en la aplicación de los sistemas de propulsión, ¿no? Cómo se debe de determinar o establecer. Ya lo hemos mencionado, creo, como enésima vez, el apantallamiento o el uso de los conductores de manera adecuada en su uso debe ser bien definido. El uso de cable blindado y sin blindaje, las consecuencias que eso nos da, sí, en tener presente dentro de lo que son las señales de control, las señales de comunicación, sobre todo, porque son las más afectadas, ¿no? Más que las señales de potencia. Eh, ya hemos visto que una señal de potencia, el uso de grandes cantidades de corriente genera campos electromagnéticos que pueden traducirse o inducirse en cables de control y obviamente distorsiona las señales. En el caso de los convertidores de potencia, ¿cómo se podría hacer una mitigación? Sabiendo que son los generadores propios de interferencias electromagnéticas por esta conmutación de alta frecuencia, ¿sí? Usar sistemas de modulación de frecuencia aleatoria, aplicación de filtros en las entradas y las salidas, ¿sí? Y la implementación de los desnubes de RC para reducir picos de voltaje. Vamos a ver. ¿A qué se refiere con los módulos de frecuencia? Utilizar un tipo de técnica, más que nada. Si bien, bueno, todos sabemos las emisoras que se transmiten en FM y en AM, ¿no? Solo para identificar. La manera en la que funciona la frecuencia modulada es que una señal que yo quiero transmitir se monta sobre una portadora en alta frecuencia. Eso es lo que se hace. Ese es más o menos el concepto general de de la modulación de frecuencia. ¿Cuáles son las características de hacer esta técnica? Es porque me permite la inmunidad del ruido, ¿sí? Es menos susceptible al ruido y a las interferencias, ¿no es cierto? Que el otro tipo de modulación que es la AM, ¿sí? Ya que el ruido afecta principalmente la amplitud de la señal y en FM la información está codificada en la frecuencia. Esta es una característica que se da. La amplitud modulada, vuelta hace referencia a que para yo transmitir una señal en la amplitud modulada, lo que hago es incrementar el nivel, es como subir el volumen. Creo que ese es lo más, lo más claro, ¿no? Yo subo el volumen y obviamente puedo transmitir o se va a escuchar más lejos, para decir de alguna manera. Pero en caso de la frecuencia, la señal audible en un volumen normal, esa señal yo la traslado a frecuencia. Esa es medio la parte tecnológica de estos dos transmisiones y lo que dice las características de la una con la otra. Recuerden, por ahí creo que en una lámina anterior colocaba yo esto. A ver, perdón. Así esta referencia, que tenía una señal que si no tuviera interferencia debería de ser así, pero en el momento que se inserta una interferencia, yo lo que tengo es esto. Cómo va la señal y dependiendo de la interferencia, la señal puede verse distorsionada y puede ser mal interpretada. Entonces, lo que dice que es esta frecuencia FM se traslada la señal que estoy transmitiendo a una portadora y a alta frecuencia y hace que esta señal se vean menos afectadas, teniendo presente que estas señales también están sujetas a una frecuencia, ¿sí? Entonces, puede ser la característica. Me imagino, supongamos que esta señal de frecuencia está en los 10.000 kilohertz. Voy a inventarme ahorita. Pero si yo digo mi señal se va a una frecuencia de 100 kilohertz, es evidente que dentro del análisis de frecuencia, estas dos de aquí en ningún momento van a verse
interferidas como tal, ¿sí? No va a afectarle de sobremanera, ¿sí? En el caso de la amplitud modulada, lo que se refiere es de que yo la señal la transmito incrementando la amplitud de la señal, pero no dejo de también amplificar el ruido. Y a veces si uno ha tenido la experiencia de que siente un zumbido en una transmisión y yo alzo el volumen, no es que desaparece el ruido, está bien, se incrementa, ¿no? O sea, cuestiones de un poquito de entender y de sentido común, qué es lo que sucede ya desde la parte operativa. ¿Sí? ¿Cuáles las ventajas de la modulación? Mayor inmunidad al ruido. Creo que ponía un ejemplo hace un momento. ¿Qué tal si una banda de ruido está sobre cierto ancho de frecuencia y total la modulación me permite ir más allá? Evidentemente no se va a ver afectada, ¿no? En cuanto al ruido o la interferencia, que son formas en las cuales se presenta y se las modela. Recuerden que por ahí habíamos colocado que el EMI o la interferencia tiene un modelo matemático, ¿no? De voltaje igual a un voltaje inicial por me parece que esta era si no me falla la memoria, decíamos que esto era el modelo matemático de una interferencia electromagnética. Teníamos que un voltaje EMI era igual a un VS sub 0, L a menos T sobre tau, coseno de 2 pi F. T, me parece que este era el modelo matemático que decíamos, aquí está la frecuencia oscilatoria, lo que me genera esa estructura en cuanto a la parte gráfica. ¿Cuáles son las desventajas de la modulación de frecuencia? Obviamente el ancho de banda, porque si yo tengo una portadora que le quiero lanzar a una frecuencia más alta, sí, eso se puede complicar, ¿no? También se vuelven los sistemas ya desde la parte de la circuitería son más complejos y al ser más complejos implica que también tienen su costo económico, ¿sí? Eh, sus pros y contras, ¿no? Ayudará a eliminar el ruido, a no ser afectado la señal, pero también tiene esta parte, particularidad en la parte económica que a veces puede afectar la implementación o no de este tipo de dispositivos. Pero bueno, es una consideración que se la puede tener presente, ¿sí? Las técnicas de minimización del ruido de modo diferencial y de modo común. Recuerden que habíamos mencionado, me parece por acá, en donde estaba, por acá le puse, se me escapa. ah, no, ¿dónde estaba? Esto más bien es un efecto de los conductores. Por aquí me parece que le vi calcular de tensión. Aquí está, ¿no es cierto? Este es un efecto más bien de los conductores, si nos dice cómo podemos mitigar, ¿no es cierto? Entendiendo que es un ruido de modo diferencial, se dice que se produce entre dos conductores como fase y neutro, ¿sí? Recuerden que un circuito siempre se cierra y obviamente se puede dar la inducción de un conductor al otro debido a que entre ellos, al ser una diferencia de potencial, entre ellos hay un efecto que se llama capacitivo, ¿sí? Que aunque no está presente, como decir, coloca un capacitor como tal físicamente, es un efecto que se genera debido a la diferencia de potencial, ¿sí? Y de hecho es bien importante en cuanto a la distancia de los conductores, puede ser importante en cuanto, si bien una pista, cuánto recorre en distancia por la alta frecuencia, puede ser muy incidente estas características que se van presentando. ¿No es cierto? Aquí también se recomienda el uso de filtros paso bajos con líneas de la señal, implementación de condensadores de desacoplamiento, ¿sí? Un poquito para minimizar este efecto. Reitero, no es que hay un capacitor entre los dos conductores, perdón. Se produce debido a la propia naturaleza de una señal, ¿no? Fase y neutro. Por esa razón, la diferencia de potenciales. Obviamente, el diseño de los PCB con rutas simétricas y cortas, esto también está presente en las pistas, porque si yo tengo dos pistas en donde eh, tienen diferentes valores de potencial, ahí se genera ese efecto capacitivo, ¿sí? Y el hecho de que esas diferencias de potencial están trabajando a frecuencias diferentes, era lo que habíamos mencionado, el comportamiento de esos situaciones o de esos modelos capacitivos dependen mucho de la frecuencia de operación.
El ruido de modo común, que es el que está más a la derecha, aparece entre los conductores y tierra. Más específico, la manera en la que se minimiza es el uso de transformadores de aislamiento o choques de modo común. Frecuentemente en algunas circuiterías siempre se trata de hacer hace más bien esto referencia a este aislamiento galvánico, ¿no? Eh, todos los circuitos tendrán su fase, su neutro y su tierra, pero a veces lo que se hace este aislamiento galvánico, inclusive si yo tengo sistemas de potencia y sistemas de control, perdón, de control, es que a través de un transformador, me parece que alguien lo menciona en lo que se decía hace un momento, lo que hago es em, evitar que físicamente estén conectados, pero sí magnéticamente porque yo utilizo un transformador, por ejemplo. Ese es un caso. También los dispositivos electrónicos, hay algunos que son optoacoplados, utilizan una señal de luz para activar un semiconductor y de hecho es muy diferente a tener un cable eléctrico conectado para que un dispositivo electrónico funcione. Hay la conexión física, pero por ejemplo, si utilizamos un optoacoplador, ¿sí? Lo que hace es que requiera de una señal de luz para que accione el dispositivo semiconductor, pero entre esos no hay una conexión física. Por ejemplo, esta es una situación también que en mi propia tesis la tuvimos que aplicar. Teníamos un inconveniente justamente de que tenía un tiristor que, normal, que tenía las tres entradas y obviamente física y eléctricamente estaban conectados, pero me daba problemas en el momento del control como tal, porque yo tenía que lograr este aislamiento galvánico y lo que hicimos fue cambiar un optotiristor porque el puesto de entrada ya no estaba conectado físicamente, inclusive en el propio dispositivo, sino era a través de una emisión de una luz para que actúe el tiristor como tal. Y eso me permitió generar ese desacoplamiento de los circuitos e inclusive, ¿sí? Tener puestas de tierras diferentes, ¿sí? Porque tenía mi control, que es el que manejaba las señales del tiristor, y tenía mi potencia, porque en la potencia era donde entraba la carga a operar. Entonces, cositas medio interesantes a tener presente de las maneras en las cuales se podría minimizar estas características. Blindaje, volvemos a lo mismo, creo que esto es muy reiterativo, como hemos ido viendo en muchas de las diapositivas, ¿no es cierto? La conexión adecuada de tierras y uso de puntos de tierra únicos. Sí, también se puede utilizar en la generalidad condensadores de desacoplo y filtros paso bajos para poder eliminar este tipo de características. Bien, en el caso de los motores eléctricos habíamos mencionado que ya su propia operación induce corrientes, también llamadas corrientes parásitas, y obviamente la producción de los armónicos, ¿no? Estas corrientes parásitas también son las conocidas como las corrientes de Foucault. Yo recuerdo que en una clase anterior les mencionaba que en los medidores de energía instalados en nuestras viviendas, bueno, ahora creo que en la gran mayoría del país ya son electrónicos, ¿sí? Ya no se contaba con un disco que giraba, ¿sí? Y dentro de ese disco se generaban estas corrientes de Foucault que podían ser, entre comillas, positivas y negativas, porque si eran negativas, en realidad lo que hacía era que el disco se acelere. ¿Sí? Y obviamente se incrementaba el número, el contador era más rápido, implicaba un consumo más de energía, pero también podría hacer que en algunos casos haga que el disco se vea, su giro se dé más lento, como digo, en ese tipo de elemento que creo que hoy en día ya está fuera de operación, me parece, en la gran mayoría creo de las empresas eléctricas. Sí, obviamente son corrientes que se inducen debido a los materiales constructivos, ¿no es cierto? En este caso, los motores, ¿sí? Debido a su parte constructiva, ¿no es cierto? Los núcleos son de hierro de los motores y obviamente están expuestos a los campos magnéticos que son variables inclusive. Las estrategias, como digo, esto ya es medio más en la generalidad, por lo menos tener presente. Hay que tener en cuenta que no vamos a construir vehículos, no vamos a construir los motores, pero al menos saber la consecuencia de dónde se producen las interferencias y obviamente qué concepto debe de cumplir la compatibilidad electromagnética. Obviamente hacer carcasas conductivas para reducir emisión radiada,
filtros de modo común en los inversores, uso de devanados compensados en los motores, ya más bien es la parte eléctrica en la que se debe de actuar o se debe de considerar, o por lo menos que el equipo venga con ese tipo de elementos o identificar cuáles son, ¿sí? Bueno, esto era un poquito medio, ya, vamos a ver, un ratito, sí, bien. Por ahí habíamos conversado sobre un elemento que se llamaba el snoozer, ¿no es cierto? Que es un circuito que utiliza, en este caso, los componentes pasivos de resistencia y un capacitor. También cumple la función de tratar de reducir el ruido electromagnético, mejorar, reiteramos, todo va en el contexto de mejorar la compatibilidad electromagnética, ¿no es cierto?, en los sistemas electrónicos. La disposición de estos dispositivos o de estos elementos pasivos, reitero, es bien importante porque no es lo mismo que los dos circuitos estén en serie como en paralelo, van a tener un comportamiento completamente diferente, ¿sí? La función principal del snoozer es justamente la supresión de transitorios de voltaje, picos de corriente que se pueden generar y oscilaciones no deseadas que pueden generar interferencias electromagnéticas. Un poquito si se ve la gráfica de la diapositiva, este es el efecto que se puede dar en el instante en el que se dé un sistema de conmutación, ¿sí? Estos picos que se pueden generar aquí, que obviamente debido a ese eh, conmutación de alta frecuencia, podemos ver cuál sería el comportamiento. Y un poquito en esta gráfica hace referencia justamente a cuál sería el comportamiento del circuito sin el snoozer y el comportamiento del snoozer. Entonces, lo que hace es eliminar justamente estos picos porque son completamente relevantes dentro de la operación. De hecho, el pico, como yo decía, en algún caso es el semiconductor es como si hiciera un cortocircuito, ¿no? No más que un cortocircuito. Es como cerrar un interruptor electromecánico. Y en el momento que cierro un interruptor electromecánico, hago la circulación de corriente y obviamente hay un incremento alto de corriente, un incremento de temperatura, etcétera. Todos los efectos están asociados a la circulación de corriente. Y eso es lo que podría provocar que un dispositivo, sí, debido a ese esfuerzo, ¿no es cierto?, intrínseco propio del elemento, recuerden que no es un elemento mecánico, es un elemento, eh, a ver, de estado sólido, ¿sí? Puede ser que provoque que el elemento se queme opere mal o se queme. Entonces, la intención de este tipo de dispositivos, como pueden ver entre las dos figuras, es efectivamente que se reduzca este tipo de efecto, ¿sí? Y al mismo tiempo, esas oscilaciones que pueden crear sean lo más atenuadas posible, ¿sí? Por eso digo, creo que este ejemplo es muy, muy importante para entender qué funciones cumple este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son las aplicaciones dentro de la interferencia y de la compatibilidad? Obviamente la supresión de transitorios, ¿no es cierto? En circuitos con interruptores, relés o dispositivos de conmutación. Recuerden que, reitero, los transistores son ese tipo de dispositivos. Los transitorios de voltaje pueden generar interferencia electromagnética. Los desnubes ayudan a amortiguar esos picos como estaba definido en la gráfica anterior. La reducción de ruido en conmutación, ¿no es cierto? Esto aplicado en los convertidores de potencia, por ahí algunos que de pronto por ahí lo van a tener que requerir o analizar, los Hugo, los Bose, ¿no es cierto? La conmutación rápida de transitorios que generados por la alta frecuencia, y obviamente atenúa este tipo de oscilaciones. Más o menos como ponía el ejemplo del rectificador perdón, del convertidor, de un convertidor normal. Recuerden que decía solamente toma los picos positivos, ¿no es cierto? La parte operativa, pero con el condensador lo que hace es alisar, de tal manera que me dé la línea continua en los convertidores de corriente alterna a corriente continua. Un poquito para entender a qué se refiere de disminuir ese alisamiento. Obviamente aquí hablamos ya de ruido.
de señales con estas características. La protección de los componentes ayuda a proteger los componentes sensibles como semiconductores de sobretensión y picos de corriente. Volveré a esta misma gráfica. Reitero, en este punto el dispositivo está sujeto a un esfuerzo térmico alto, ¿no es cierto?, debido a la alta circulación de corriente que se podría dar, debido a que hay un incremento. Claro, alguien puede decir es instantáneo porque son a altas frecuencias, pero es evidente que estos dispositivos, dada su sensibilidad, pueden ser también sujetos a que colapsen o se quemen, ¿sí?, dentro de la parte operativa. ¿Estamos? Un poquito aquí una generalidad del funcionamiento, los elementos, las resistencias para disipar esa energía. Recuerden que la resistencia como elemento transforma esa energía en forma de calor y disipa este incremento de corriente que se podría dar. El capacitor en todo caso absorbe los picos de voltaje y obviamente reduce la velocidad de cambio del voltaje, es decir, es una razón de cambio. ¿Qué tan rápido sube o lo disminuye? Y de igual manera en la bajada en estos puntos de aquí. Estos efectos. Lo rápido que sube y lo rápido que baja también. Pero en este punto de aquí, como digo, es un alto incremento de corriente y eso implica un alto incremento de temperatura. ¿Sí? Entonces, la resistencia me controla o me disipa esa temperatura, en tanto que el capacitor hace el control de la corriente y obviamente del voltaje, ¿sí? Para que no se dé ese súbito voltaje que dentro del proceso de circulación implicaría altas corrientes. A ver, vamos a ver. Ya, listo. El diseño de un snubber también está sujeto, ¿no es cierto?, a la determinación de los valores de la resistencia y la capacitancia, obviamente asociados a la frecuencia de conmutación, la impedancia del circuito y la magnitud de los transitorios, ¿no es cierto?, lo que queremos eliminar. Bueno, el mal dimensionamiento, como en todo, si no está eh, dimensionado de forma asertiva, es evidente que no va a cumplir su función. De hecho, podría más bien, en vez de solucionar, afectar más del sistema, ¿no es cierto? Y empeorar, obviamente, la presencia de interferencia electromagnética. Digo, esto es ya característico no solamente en este tipo de elementos, esto es ya en la generalidad. Es una herramienta que permite mitigar interferencias electromagnéticas, garantizando el cumplimiento de normas dentro de lo que es la compatibilidad electromagnética, ¿no? Eso creo que es la finalidad como tal del snubber. Sí, vamos a ver. Listo. Creo un poquito en el resumen de lo que sería la parte del diseño a tener presente y a las consideraciones. Y un poquito para ir cerrando este capítulo, ¿no es cierto? Hablar un poco del software. Eh, la importancia del análisis de las interferencias electromagnéticas y obviamente de las características de compatibilidad. eh, sí resultan ser un desafío no solamente en la propulsión eléctrica, sino en todas las aplicaciones que se requieren este tipo de análisis. De hecho, el uso de un software siempre va a permitir predecir y mitigar estos defectos. Predecir en el sentido de qué es lo que me corresponde desarrollar dentro de la circuitería, qué consideraciones tengo que tener presente. Obviamente, mitigar implica que una vez que el sistema ha sido testeado o simulado desde un concepto ideal, ¿no es cierto?, llevarle yo a la implementación. Sí, yo creo que ayer decía muy bien la importancia del software es ver qué sucede bajo ciertas consideraciones ideales, porque eso es lo que sucede. Se trata de que en el uso de un software simular lo más posible a lo real, ¿sí? Pero luego, una vez que uno dice cumple mis expectativas, cumple con lo que más o menos establecen las normas,
cumple la parte de la circuitería, voy a la parte física, a la implementación. Y en la implementación, obviamente, luego tengo que contrastar mi información simulada con lo que es lo real, ¿sí? Para que luego, una vez que hago la implementación, ¿qué tengo que hacer? Hacer ya las pruebas de campo efectivamente y hacer pruebas reales, inducir interferencia electromagnética, ver si las mediciones que se harían son las adecuadas y cumplen con lo normativo, los estándares, ¿no es cierto? Caso contrario, me toca volver a la mesa de diseño, si, por decirlo de alguna manera. ¿Qué implica esto? Que el software, más allá que también es un desarrollo también que tiene su costo, pero simplifica el hecho de que yo tenga que estar haciendo mi diseño cada vez físicamente y ver si no funciona, tenemos que volver a otra circuitería, tenemos que hacer eso. Entonces, esa es una de las intenciones fundamentales del software, ¿no? Hoy en día sobre todo, ¿sí? Como ve el desarrollo tecnológico, el software es fundamental. En el caso de los EMI y de los MC, sí es un tema bien complejo, no menor, ¿sí? De hecho, hay softwares que se pueden ir especializando en ciertas características de interferencias, ¿sí? No creo que haya un software que diga me resuelve todo. Por un poco estaba explorando el día de ayer algunos tipos de softwares también para ver algunas características y por allí había un software específico solamente para el estudio de los fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Me parece que por ahí tengo el nombre porque en realidad incluso traté de ver si había un software, un demo que me permita, en realidad no, si no es pago no se puede hacer, entiendo yo que ya es un desarrollo que ellos les permiten. Un poco yo les he hecho la sugerencia del Plex, eso no quita de que otros también puedan ser implementados, por ahí también dándole una lectura se puede verificar que si estos softwares tienen más expertise en ciertos análisis y obviamente eso es de pronto en la parte académica o en la parte formativa es lo que a veces nos toca considerar o utilizar para un poquito tener bien claro ciertos conceptos o criterios. Sí, habíamos dicho que el Plex es un software especializado en la simulación de electrónica de potencia, modela el comportamiento de los circuitos y de alguna manera nos permite tratar de encontrar o explorar algo de los efectos electromagnéticos. Sí, algo hicimos ayer de cuál era la parte operativa del Plex en lo fundamental, creo que era un punto de partida, es muy importante partir de incluso de cómo se conecta, cuáles son los elementos, cuáles son los elementos me permiten captura de señales, etcétera, más allá de que ya en la propia evolución, la aplicación del Plex, si tengo mayor interés, corresponderá ya comenzar a buscar, explorar qué nomás tiene, qué no tiene, qué puedo construir, porque también son softwares que internamente me permiten elaborar también no solamente simular, sino construir dispositivos que de pronto puede ser utilizado en otro circuito. Ese es uno de los beneficios de este tipo de simuladores, ¿sí? Bien, bueno, un poco las siglas de lo que representa. Simula sistemas eléctricos conmutados, ¿no es cierto? Y con alta precisión. Permite un análisis tanto del dominio del tiempo y la frecuencia, que son las dos formas en las cuales uno analiza el comportamiento de un circuito en el tiempo, porque es cómo mido, cómo opera, ¿sí? Ahí voy a determinar cuáles son las niveles de tensión, de corriente en los elementos, puedo también poner un sensor de temperatura, por ahí me parece que incluso en el Plex me permite hacer análisis de parte de elementos mecánicos, saber cuál es el torque de un dispositivo, me simula ese tipo de elementos, ¿no? Recuerden que también tiene el Plex de elementos de máquinas rotativas, motores de corriente continua, alterna, etcétera. Tiene una infinidad de dispositivos como base para implementar que también hay que setearlos, pero también me permite construir circuitería que yo dentro de otro proceso de control lo puedo utilizar, ¿no? La ventaja también del Plex, no sé si ustedes se fijaron, es que también me permite hacer programación y yo lo puedo conectar con el MATLAB. Diría yo que eso es bueno, un poquito más de alto nivel. Cuando alguien se mete, tiene que explorar las bondades de cada software. Sí, un poquito lo que se va a buscar es ver el efecto del EMI, ¿no es cierto?, en algunos tipos de dispositivos que se utilizan en los sistemas de propulsión para ver cómo actúan y qué es lo que corresponde desarrollar o analizar o realizar.
más o menos lo que me permite modelar la conmutación de semiconductores, campos electromagnéticos de motores eléctricos, líneas de transmisión en el caso de potencia, etcétera. ¿No es cierto? Lo que podríamos analizar más en la generalidad. Por aquí tenía previsto, a ver, déjenme ver. Sí, ya. Bien, lo que les había mencionado la próxima semana. Un poquito vamos a algo que también lo tienen que desarrollar, pero también lo veremos, hacer el cálculo de un convertidor Buck, ¿no es cierto? Para ver cómo determino, cómo se incide las señales que están, o cómo se introducen las interferencias y qué tenemos que hacer, la inserción de filtros. Entonces, eso, de todas maneras, lo vamos a hacer la próxima semana, así un poquito en el día sábado de la próxima semana, antes de entrar al capítulo 3. Sí, un poquito eso es hace referencia a estas últimas de aquí, creo que era lo que tenía, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Sí, la intención de la simulación, ¿no es cierto? Es, o más bien del software, a través de la simulación, es validar diseños, sí, y obviamente manipular los filtros en cuanto a sus variables para ver cuáles son los defectos que se tienen, ¿no? Lo que yo decía hace un momento. La simulación o el uso de un software me va a permitir que la simulación me permita eh, ahorrarme dinero en el sentido de que no lo tengo que hacer de manera física. Si se doy un fracaso, tengo que volver a hacerlo de manera física. Entonces va por ese caso. Más bien, aquí solo ya para finalizar, que son unas 4 diapositivas, creo que solamente ver el concepto de la simulación. Y hemos dicho, está conectado al tipo de software que yo voy a utilizar. La intención es, en este contexto, es analizar la compatibilidad electromagnética y la interferencia como tal, eh, cómo interfieren, cómo afectan y claro, justamente mediante el uso de implementación de circuitería, tratar de mitigar y también qué es lo que obtenemos como resultado a la salida, entre las señales de entrada y las señales de salida, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos obtener y qué es lo que queremos evitar? Sí, dentro de la ingeniería podemos hablar que hay una simulación analógica basada en circuitos físicos de prueba y una señal digital basada en modelos matemáticos y en software especializado. El analógico hace referencia a que tendría yo que construir el dispositivo y comenzar a medir sus parámetros, sus datos y lo que dije hace un momento. Bueno, ¿qué tanto me conviene estar? Este circuito A no me sirvió, va de nuevo y volvamos a construir otro más. ¿Sí? Entonces, la simulación digital tiene sus beneficios y ventajas, ¿no? De tiempo, ¿sí? Y la parte económica. Obviamente, entre la simulación lo que se busca es analizar el desempeño de circuitos en condiciones de operaciones reales, que sus variables sean las normadas o me permite determinar qué tengo que desarrollar o qué tengo que mejorar para que efectivamente eh, el sistema opere dentro de las condiciones óptimas, ¿sí? Siendo eficiente. La simulación me va a permitir identificar las interferencias electromagnéticas y obviamente de qué manera las puedo solucionar. ¿Sí? Saber cómo hacer la reducción de emisiones, ¿sí? Sin que eso implique mucha variación en el sistema y su eficiencia. La reducción de costos, como ya mencioné hace un instante, la reducción de costos y tiempo de desarrollo es súper importante, ¿no es cierto? Hoy en día la tecnología no se duerme, la tecnología es parte de un contexto comercial inclusive, ¿no? Hoy día justo veía un video bastante interesante de un vehículo chino, de un vehículo Mercedes y de un vehículo Audi. Y un sistema era de que el vehículo pasaba por bueno, sería una ruta que tenía como chapas echadas, disculparán el término, ¿sí? Y en el video se daba de que este vehículo chino, efectivamente, en el momento que pasaba por esas salientes en la carretera, no se inmutaba. O sea, el vehículo no se lo veía que iba de lado a lado. Y pasaba el Mercedes y el Audi, entonces en la mente de uno, el Mercedes y el Audi son autos de alta gama que tienen todo han tenido pues todo su desarrollo tecnológico. Sin embargo, estos dos últimos, en el momento que pasaban, se veían como canoas, que se iban de lado a lado. Entonces, el desarrollo tecnológico, vean que es una cuestión comercial, porque
que está inserto a la disponibilidad a las personas que quieren esa comodidad, que quieren esa eficiencia, que quieren tener lo último en tecnología, ¿sí? Entonces, obviamente, esta simulación, este concepto de hacer la simulación previa para evitar luego gastos innecesarios, ¿sí? Sí son muy relevantes, son muy importantes. La simulación, de acuerdo al software que yo esté utilizando, están medio conectados de la mano, ¿sí? El software también tiene su costo y su precio. Las consideraciones que se deben de tener presente, bueno, muy enfáticamente en las interferencias y en las compatibilidades electromagnética es tener un buen modelo matemático. Hace un rato tenía una diapositiva que hablaba de la función de transferencia. Esa es la parte matemática, ¿sí? Porque la función de transferencia, me voy a venir un poquito atrás si bien no lo traté, pero creo que es un momento oportuno. Déjenme ver, software estaba por aquí. ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estaba? Más atrás creo que ha estado. Eh, Se me perdió. Tan, 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 tan. No, ¿de dónde le puse? Ah, perdón, aquí está. Por ejemplo, una función de transferencia, como está aquí descrito matemáticamente, es poner en ecuaciones todo lo que está en mi análisis. Como ustedes pueden ver en la ecuación dice el voltaje de la fuente y el voltaje de las interferencias electromagnéticas están sujetos a la presencia de varios elementos a través de unas ecuaciones que uno lo hace en la modelación. Porque de la modelación matemática uno define los elementos que deben de ir instalados en el circuito, partiendo desde allí. Y no es algo menor, es algo bien que requiere un bastante expertise porque uno tiene que determinar matemáticamente después qué me representa el HDS, qué me representa el GDS dentro de un diagrama unifilar, ¿sí? Como podemos ver, este es un diagrama que se puede transferir a una ecuación matemática. Ahí se captura en realidad todos los componentes, todas las relaciones y claro, ya con la matemática adecuada se determina cada una de estas funciones. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que se debe tener presente dentro del la modelo de la simulación, porque yo luego estas funciones de transferencia las traslado justamente a los modelos eléctricos, electrónicos y que obviamente los puedo utilizar en el simulador. Parámetros críticos que se deben de analizar, identificar las fuentes de ruidos por conmutación, ver cómo opera mi sistema a respuesta a frecuencias de los componentes, obviamente ver los acoplamientos electromagnéticos entre los elementos del sistema, lo que habíamos dicho, el apantallamiento, los conductores, sí qué efecto se tiene. Y obviamente lo que se hace es del software, que en realidad es un concepto de análisis de métodos numéricos. Tal vez nosotros debemos al Plex, eso creo que tiene mucho sentido, únicamente le colocamos los elementos, pero detrás de colocar el elemento hay un script, hay un código fuente que dice cómo tiene que funcionar la fuente de alimentación, cómo tiene que funcionar la resistencia, porque parecería tan elemental, solamente paso el dibujito, le pongo, le conecto con unas líneas y digo, cerré el circuito, ¿no? Y eso en general en cualquier análisis que yo realice. Detrás de eso hay un código de programación que me dice cómo funciona cada uno de esos elementos y obviamente por eso en la simulación se lo hace correr para ver qué sucede con las entradas y con las salidas, ¿sí? Obviamente ahí se analiza los transitorios en el análisis del dominio del tiempo y obviamente a través de y esto es esto es ya del software, ¿sí? Un análisis de Fourier para ver un análisis de espectral, porque aquí yo puedo ver qué sucede con estas señales de ruido, identificar cuáles son las señales de ruido, es más, si están dentro de las frecuencias que son y qué tengo que hacer para eliminarlas, ¿sí? Justamente, pero eso es ya la parte de saber manejar el software de una manera adecuada. La simulación, un poquito aquí me permití ver, por aquí tenemos el Plex del que habíamos hablado, el MATLAB Simulink. Me refería hace un momento de este software, el ANSYS Maxwell, ¿no es cierto? Dice, es una evaluación de campos electromagnéticos de alta frecuencia. Esa es su expertise. Decía que hay softwares que tienen cierto expertise, cierto desarrollo en algo muy específico y que se utiliza para cierto tipo de modelaciones.
Por ahí también había mencionado que le vi el LED Spice, dice es una simulación de circuitos electrónicos con modelos de transitorios. Y por último, creo que aquí podríamos haber colocado dos que de alguna manera me hicieron la sugerencia. Se me fue, ¿qué pasó? Compartir. Le voy a agregar porque no está de más. Vamos a ver, ¿cierto? Me parece que no es del PSIM. Vi que en algunos partes del curso lo están utilizando. Y el otro que me indicaron, Clever, si usted me decía el nombre, era él. Le busqué, pero no hay cómo descargar para Mac. Proteus. Proteus no era, ¿no? Sí, sí, Proteus. Proteus, de todas maneras, parece que este ya lo han utilizado ustedes. Insisto, si ustedes quieren utilizarlo, está bien, no pasa nada. Pero son estos dos últimos, lastimosamente, no lo encontré para Mac, pero me hubiera gustado explorar. Este Plex lo tengo instalado, el MATLAB Simulink. Chuta, en mi máquina corre muy lenta. Esta ANSYS Maxwell, lastimosamente, no tiene un demo. Este último, el Spice, también lo bajé, pero en realidad no, todavía no le cacho cómo opera este pressing. No, estos dos últimos no le encuentro para Mac porque me hubiera gustado, como digo, explorarles y de pronto ver la importancia, ¿no?, de cómo podríamos de pronto utilizar, no solo en la tarea, sino en cualquier otro análisis que yo quiera desarrollar. ¿Sí? Pero bueno, lo voy a colocar aquí de todas maneras porque es importante saber también otras fuentes que pueden ser, estar pendientes. Sí, ¿qué espero yo de la simulación? Justamente un poquito eso era lo que les mandé el día de hoy, ¿no es cierto? Si bien es analizar entrada y salida, ver qué sucede con sus señales, ¿no? Altera las formas de onda, de voltaje, de corriente, si se puede verificar que de pronto allí hay una distorsión de la señal como tal, ¿no es cierto? En el caso de las simulaciones ya depende del software, si voy a hacer un análisis de frecuencia justamente que me permita pasar de este dominio de tiempo a frecuencia. Recuerden que por allí había una ecuación matemática que me permitía hacer esto, que son justamente la transformada de Fourier, pero ya en el ámbito de la simulación yo me puedo mover, ¿no? Esa es la gracia de los simuladores. Ya esa parte matemática ya me la tiene resuelto y es lo que yo necesito evaluar, ¿sí? Obviamente ver las pérdidas en los dispositivos de conmutación. También recuerden que es importante la eficiencia energética, pues en los sistemas de control de electrónica de potencia, lo que se quiere es transferir la energía de un punto a otro, ¿sí? Y obviamente también determinar la eficiencia de los filtros, si cumplen su finalidad, si me corresponde hacer modificaciones, si tengo que hacer un cambio en cuanto a los elementos, en cuanto a sus valores, para determinar hasta dónde está eliminándome o me está atenuando la interferencia electromagnética, y obviamente ver si cumple o no a cabalidad su razón de ser, no como filtro, ¿sí? Como digo, dentro de lo más general que estamos queriendo explorar. Listo, creo que un poquito de esta manera le damos un poco este cierre. Hasta aquí lo que sería la unidad 2. Como les había mencionado, la próxima semana, el día sábado, hemos de hacer un ejercicio un poquito también práctico desde la parte teórica y de la aplicación de los ejercicios. Sí, cálculos numéricos muy rápidos, muy elementales, pero también eso transcribirles a la parte de la simulación de la circuitería, ¿no? De cómo lo implemento, porque como digo, si bien ahora podemos hacer manipulaciones, cambiar las características numéricas del inductor, de la capacitancia, de la fuente de voltaje, etcétera, pero también hay que saber de dónde salen o por qué tienen que tomar sus valores, ¿sí? No es que se los coloca a la discreción, no hay necesariamente una tabla de valores que dice para estas características son estos valores, no. Lo matemático, como por algo se menciona aquí, es bien importante, ¿no es cierto? Determinar numéricamente qué corresponde instalar, ¿sí? ¿Qué valores debe de tomar los elementos? En este caso hablamos de los elementos pasivos. ¿Estamos? Preguntas, tal vez, alguna consulta, alguna duda. Caso contrario, un poquito haríamos aquí el cierre. La próxima semana, como digo, iniciaremos primero con este ejercicio antes de continuar ya con lo que sigue en las otras unidades. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Álvaro. El deber podemos hacer en cualquier simulador.
Sí, sí, en eso yo O les dije, yo hice la sugerencia, si es, pero si los otros pueden hacer, está bien. No, no, como digo, la intención es, ¿sabes qué busco yo en una simulación? Va por ahí más bien este desarrollo, o sea, ¿qué quiero ver, qué quiero analizar, qué puedo identificar en primera instancia, más allá del software que utilicen. Si alguien quiere utilizar el Simulink del MATLAB, también lo puede hacer. El Plex, el PSIM, si es que alguien también lo tiene instalado, como digo, no tengo yo instalado el PSIM en mi computadora porque no encontré para Mac, entonces no lo tengo. O ese Proteus también, que medio le he visto algunos videos, pero no lo he podido instalar, está bien. No, esto no es que si no lo hacen aquí, está mal, todo lo contrario, ¿sí? No hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Bien, entonces, poquito le cerramos hasta aquí, chicos. Nos estamos viendo el sábado de la próxima semana. Hemos de usar el mismo enlace, ¿no? Del Zoom. Yo ya voy a subir los videos que están ahí pendientes. Primero tengo que transformarles a MP4 para poder subirles como enlace a la plataforma. Y también, algo que por favor. Y hoy día, yo creo que hoy día máximo hasta mañana ya subo la evaluación de la primera prueba. Recuerden que un poquito la información va a salir de las PPTs, ¿sí? Entonces ya tengo las preguntas, lo que me falta es subir a la plataforma. Entonces eso, que estén pendientes. De todas maneras, yo ya les mandaré un mensaje indicando que ya está abierta la posibilidad para que lo puedan realizar y obviamente hay de poner la temporalidad de cuándo a cuándo pueden realizar, ¿sí? Que estén pendientes de eso, por favor. profe, Dígame, Cleves. un favor, el PDF de la clase de ayer y de hoy día que nos ayude subiendo, Sí, por ya favor. les voy a subir justamente eso también, Cleves. Gracias. Sí, sí, ya les voy a Ya. subir porque está este pendiente. ¿Ya? Listo. Ya nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense, un buen fin de semana que ya es domingo y ojalá gane la selección otra vez. Ya nos vemos. Cuídense. Claro que sí. Ya, hasta Gracias. luego. Hasta Profe, una luego. buena Cuídense. Chao. Buenas tardes. Hasta luego.